Hola, muy buenas a todos. Eh, en esta oportunidad continuaremos con el video trabajando con lo que es sobre MLI, como lo hicimos en el video anterior. En el video anterior habíamos llegado a definir lo que era el constructor, un poco a trabajar sobre lo que era el método onCreate o un upgrade en caso de que se tenga que crear las tablas nuevamente o actualizar en caso de una nueva versión. ORMLI nos proporciona una serie de librerías o una serie de métodos por defecto que afectan a las tablas de nuestra base de datos, bien, a través del concepto de lo que es DAO o Data Access Object, bien, que por lo general suelen ser en el desarrollo de aplicaciones suelen ser clases que exponen una funcionalidad sobre ciertas tablas de una base de datos. Bien. En este caso, la librería ORMLI ya me proporciona una cantidad de métodos que van a afectar a las tablas que nosotros definamos y lo hace a través de lo que se llama generic, que es la generalidad de tipos para lograr funcionalidades homogéneas. O dicho de una manera más simple, es el poder definir estándares o métodos estándares que puedan ser aplicados a diferentes tipos o clases que les pasemos. Por ello, vamos a definir nuestros DAO private, DAO, donde en primera instancia tenemos que identificar el tipo, que en nuestro caso se llama contacto, que es la entidad, y el tipo de dato de la clave, que en nuestro caso es de tipo integer. A esto vamos a llamar contacto DAO, que de arranque va a estar en null. Lo realizamos de la misma forma para lo que sería la clase tipo, donde indicamos el tipo de dato de la clave y vamos a llamar a esto tipo DAO. Va a estar inicializada en null de manera inicial. Una de las formas de poder visualizar los métodos que de por sí ORMLI expone para cada uno de los objetos dados que definamos es apretando control y haciendo clic sobre DAO. Tenemos acceso a lo que es la interfaz y donde podemos ver una interfaz la cual expone métodos como un query for ID, query for fit, query for HAL, entre otros. Bien, si necesitáramos saber qué método me puede llegar a estar brindando SQL ORMLI, podríamos ver la interfaz y utilizar algunos de estos métodos que están expuestos en la interfaz. El siguiente paso en sí es generar el método get para estas propiedades que acabamos de definir. Para lo cual, si me paro, voy a refactory, encapsule field y voy a marcar estos dos tipos de datos nuevos que acabamos de generar y le voy a dar OK. Esto me lo va a estar haciendo un poquito por acá. Bien. En mi caso, perdón, solamente me interesan los get, por lo cual eliminamos los set.
Y para lo cual vamos a realizar un poquito de, vamos a cambiar un poco el funcionamiento de estos get. Para lo cual vamos a preguntar que si contacto DAO es igual a null, voy a decir que contacto DAO va a ser igual a un método llamado getDAO, donde le indicamos la clase que se mapea con la tabla, que en mi caso es contacto punto class. Y me pide que en sí le agregue el control de excepciones. Bien, vamos a realizar el mismo procedimiento para lo que sería el método get de tipo del DAO, para lo cual vamos a decir que si tipo DAO es igual a null, yo quiero que tipo DAO sea igual al método getDAO, que es un método de ORMLI que me devuelve el elemento DAO para la tabla que queremos afectar. En este caso es tipo punto class. Epa. Vamos a agregar el control de excepciones. Vamos a grabar. Bien, y por el momento creo que tenemos ya todo lo que necesito dentro de lo que es mi helper. Bien, por un lado definimos constantes para lo que sería el nombre de la base de datos, el número de versión. Definimos estas propiedades para lo que son los objetos DAO que me proporciona ORMLI. Definimos lo que es el constructor, que recibe un contexto y en base a la información del database name y del database version llama al constructor padre de la clase helper. En el método onCreate estamos realizando la creación a través de la clase tableUtil para crear tablas, haciendo referencia a los datos de conexión y a la clase que mapeamos con la tabla, en este caso contacto y tipo. En el caso de un upgrade, bien, ya utilizamos a tableUtil para eliminar la tabla dentro de la base de datos y llamar nuevamente al método onCreate para la creación de las tablas. Por último definimos dos métodos getter, bien, para lo que es el objeto DAO correspondiente a contacto y para lo que es el objeto DAO correspondiente a tipo. El siguiente paso es definir nuestro manejador o management padre, para lo cual vamos a generar una clase llamada database manager. Esta clase va a tener una propiedad de tipo database helper, al cual llamaremos helper. Para ello vamos a crear, por supuesto, un método que es getter,
Ya tenemos nuestro método getter creado. Por último, vamos a definir el constructor, el cual por supuesto va a estar recibiendo un context y el cual por supuesto va a estar inicializando y generando una instancia de database helper, el cual va a recibir un contexto. Ok, por lo pronto nuestro manejador ya fue creado. El siguiente paso va a ser la creación de nuestros objetos DAO. Si bien ORMLI nos proporciona una interfaz y una implementación de métodos que podríamos utilizar, la utilización de estos se realiza en la construcción de nuestros propios objetos DAO, cual vamos a generar un objeto llamado contacto DAO que va a extender de, en mi caso, database manager. Perfecto. Ups. Y con eso ya tenemos la extensión. Y podremos ver que nos está diciendo que no creamos el constructor, para lo cual le damos con el gusto y creamos el constructor de lo que sería nuestra clase. Vamos a construir un método llamado agregar contacto, que va a recibir un objeto de tipo contacto, al cual vamos a llamar obj. Perfecto. Vamos a hacer un poco de gestión de errores con un catch, un try catch, que va a recibir una exception, una SQL exception, que vamos a llamar E, a lo cual vamos a sacarlo por el print part trace. Perfecto. Lo siguiente sería un poco más simple, sería utilizar la clase helper, y vamos a utilizar el método getHelper que me devuelve nuestra clase helper, la cual llamaremos al método getContactoDAO y utilizaremos las funcionalidades que nos proporciona de por sí ORMLite. En nuestro caso va a ser un create, al cual le pasamos el parámetro, el objeto que está recibiendo. Y eso fue todo. Con eso ya nosotros acabamos de definir un método llamado agregar contacto, el cual recibirá un objeto de tipo contacto. Internamente hemos llamado de la clase del manejador de database al método getHelper, al cual llamamos a lo que sería el DAO que nos proporciona ORMLI, y llamamos al método create para la creación de este objeto dentro de la base de datos. Y vamos a agregar una buena práctica con la definición de
método utilizado para ingresar un registro contacto dentro de nuestra base de nuestra tabla contacto. Parámetro in objeto contacto que contiene la información a resguardar dentro de nuestra tabla. Y tenemos un comentario para lo que sería el método. Otro de los métodos que vamos a utilizar sería un buscar un contacto específico por un ID, para lo cual vamos a decir que vamos a generar un public que va a retornar un objeto de tipo contacto, lo vamos a llamar buscar por ID, y va a recibir un entero, por ejemplo. Vamos a gestionar lo que sería el manejo de gestión de errores del método con un SQL exception de tipo E. Podría estar registrando los errores a través de log4j, pero quizá en futuros videos lo incorporemos. Por lo pronto solamente estamos sacando los errores en caso de que sucedan en tiempo de ejecución. Lo siguiente es definir un objeto contacto obj buscar, va a ser igual a la clase padre. Llamamos al método getHelper que me devuelve la clase helper. A su vez llamamos al método getContactDAO que me devuelve la implementación DAO para la tabla contacto. Y ya vamos a llamar a un método queryForID. Podemos ver que aquí tenemos un montón de métodos para hacer uso. En este caso vamos a llamar al método queryForID que recibe un entero o la clave principal definida. En mi caso vamos a decir que el objeto contacto lo vamos a definir acá, le vamos a inicializar en null, vamos a decir que el objeto buscar va a ser igual a la llamada del método, y por último vamos a hacer un return de obj buscar. Y tenemos de manera simple un método que busca por el ID de la tabla contacto, utilizando, por supuesto, la clase DAO definidas por ORMLI. Bien. El siguiente método podría ser un método obtener contactos por nombre, que, perdón, me olvidaba tenemos que registrar el método que busca un contacto por la clave principal. Parámetro in ID o clave principal a buscar en la tabla. Parámetro out objeto contacto buscado. Perfecto. El siguiente paso
es definir un método que me devuelva una lista de objetos contacto. En este caso vamos a decir public list tipo contacto y vamos a llamar al método obtener contactos por nombre, y sinceramente esto va a recibir un string llamado buscado, que es lo que vamos a buscar dentro de nuestra tabla. En primera instancia vamos a definir la lista llamado buscados inicializado en null. El siguiente paso es la gestión de errores. Donde se va a volver un clásico y donde la implementación del listado va a ser algo muy similar. En realidad voy a decir que buscados va a ser igual a el método getHelper, que me devuelve la clase helper, el método getContactDao, que me devuelve, y voy a llamar a un método queryForHal, que me devuelve simplemente todos los elementos. Perdón. Es cierto que estamos en el método que buscamos por nombre, para lo cual vamos a llamar a un método queryBuilder, a un constructor de consultas, a lo cual le voy a decir que me busque los registros los cuales el campo nombre sea igual al valor buscado. De punto query. Esto me va a devolver básicamente el listado de objetos que encuentre dentro de la tabla en los cuales el campo nombre sea igual a lo que estoy ingresando para la búsqueda. Finalmente hacemos un return buscados y con eso yo debería tener mi porque yo tengo que retornar buscados. Perfecto. Entonces vamos a comentar nuestro método que devuelve el listado de objetos que cumplen con la condición donde el nombre es igual al parámetro de búsqueda. Parámetro in string correspondiente al valor que quiero buscar en la tabla. Parámetro out listado de objetos que cumplen con la condición. Bueno,
Siguiente, vamos a definir un método que se llame, que también devuelva una lista de contactos, a la cual lo vamos a llamar todos los contactos. Contactos, en este caso no va a recibir parámetro, va a ser algo, una lógica un tanto parecida a la de la anterior, por lo cual lo vamos a copiar, con la diferencia que cuando obtenemos el método, la clase DAO, vamos a llamar a un método llamado query4hal, que devuelve una lista de contactos de nuestra tabla. Con eso tendríamos el método creado. Vamos a agregar los comentarios, método para obtener los objetos contacto de nuestra tabla, para out lista de objetos contacto. Ok. Como para acelerar un poco el paso, vamos a agregar el código correspondiente al método eliminar contacto y actualizar contacto. Vamos a pegarlo, vamos a sacar un poco cierta lógica que no debería estar, para hacer un código más limpio. Y tenemos el método delete contacto, que recibe de por sí un ID del contacto a eliminar. Nuevamente llamamos a getHelper para obtener la clase DAO correspondiente a la tabla. Llamamos al método deleteById, al cual le pasamos el entero ID que está entrando al método, y realizamos la gestión de errores típica. Dentro de lo que es update contactos, vamos a lo que sería pasar un objeto a actualizar, y llamamos al método de la clase DAO update pasándole el objeto para que realice la actualización de la información en nuestra tabla. Con esto tenemos el objeto DAO, nuestro propio objeto DAO para la clase contacto creada. Bien. En la próxima entrega continuaremos trabajando con lo que es la definición de la clase DAO para la tabla tipo. Será hasta la próxima.